Hoy completamos la primera oración de la carta de Pablo a los creyentes residentes en Roma, Italia. En su comentario introductorio, Pablo ha presentado un resumen de nada menos que el Evangelio de verdad. En el verso 1 se asegura que entendamos que el Evangelio no fue originado ni concebido por él. Es el Evangelio de Dios, o mejor dicho, el Evangelio cuya fuente es Dios. En el verso 2 se asegura que entendamos que el Evangelio no es nuevo o reciente. Este había sido prometido a través de los profetas de Dios en las Sagradas Escrituras. La suma y sustancia del Evangelio de verdad es el Hijo. El Hijo nació de un descendiente de David de acuerdo a la carne, así tuvo el linaje real y el derecho legal de sentarse sobre el trono. Pero fue también el Hijo de Dios, que había declarado ser poderoso Hijo a través de la resurrección de nuestro Señor. En el verso 5 se nos dice que aquellos que habían recibido el Evangelio, el verdadero Evangelio, son aquellos que son obedientes a la fe. Eso es, que sus vidas reflejan las demandas y los distintivos del Evangelio. La verdadera fe salvífica es sin obras, pero la verdadera fe se revela siempre por las obras. La persona que dice que tiene fe salvífica y es cristiano, pero no le interesa las Escrituras o la congregación cristiana, no le interesa para nada la pureza y no se lamenta profundamente por su pecado personal, el cual le lleva a la confesión y sinceridad ante Dios su Padre, que no le importa poco rendirse a su nombre, no es un creyente verdadero, sino está engañado. En el versículo 6 se nos dice que los verdaderos creyentes recuerdan a quién pertenecen. Estamos recordando todo lo que el apóstol Pablo estuvo mencionando en los primeros versículos de Romanos capítulo 1. En el versículo 7 se nos dice que los verdaderos creyentes recuerdan quién los ama profundamente y recuerdan cuál es su nuevo nombre. El nombre es Santo. Y con todo su deseo y pasión intentan vivir haciendo honor a su nuevo nombre. El Hijo ha elegido a los creyentes y ellos han elegido al Hijo. Aquellos que eligen al Hijo, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, heredan todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En otras palabras, aquellos que han elegido al Hijo tienen todo lo que realmente necesitan. Pablo describió esta herencia en la forma de dos palabras: gracia y paz. Pablo luego concluyó su saludo escribiendo en el versículo 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A propósito, usted no puede poseer esa herencia de gracia y paz a menos que tenga lo que Pablo indica que tenga. En la última frase del versículo 7 se refiere a Dios como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Señor. Trate tanto como le guste o como le parezca, su vida no será caracterizada por la gracia y la paz a menos que tenga una relación viva, íntima y activa con Dios como su Padre, así como una vida sumisa, rendida y obediente a Jesucristo como su Señor. Ahora, las palabras gracia y paz son una combinación muy inteligente de parte del apóstol Pablo. Recuerde, él está escribiendo guiado por el Espíritu Santo. La palabra chairet, para gracia, es el típico saludo griego y la palabra hebrea, shalom o paz, es el típico saludo judío o hebreo. Entonces Pablo combina los dos y así apropiadamente saluda a ambos, miembros gentiles y judíos de la iglesia en Roma. Estas palabras, sin embargo, expresan mucho más que un simple saludo. Son palabras tan profundas. De hecho, pasamos toda nuestra última lección descubriendo las verdades de la palabra gracia. Ahora, nos debemos preguntar, ¿qué es paz? Hoy haremos lo mismo al explorar 8 diferentes contextos en los cuales la palabra paz aparece. Aprenderemos lo que aquellos 8 diferentes contextos tienen que enseñarnos hoy. El primero,
Tome nota, por favor. La paz es algo que el mundo no tiene. 2 veces Isaías cita al Señor declarando esto. En el capítulo 48 de Isaías, versículo 22, dice: «No hay paz para los malos, dijo Jehová». En el versículo 20 y 21, pero del capítulo 57, dice: «Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». El mundo simplemente no puede llegar a tener paz. En los últimos 5.000 años ha habido al menos 14.000 guerras. Escuche bien. En los últimos 400 años solamente, el mundo occidental ha tenido 8.000 tratados de paz, siendo la expectativa del promedio de vida de esos tratados, solamente ¿sabe cuánto? 2 años. Paz, escribía un autor, en son de broma. Es el momento glorioso en la historia cuando todos se quedan en su sitio y recargan. Eso es lo que decía este escritor. Jesucristo es el príncipe de paz. La gente hoy quiere paz sin príncipe. Sin embargo, fuera del príncipe, el mundo nunca tendrá paz. Donald Barnhouse escribió esto, escuche bien. Los hombres pueden ser capaces de crear alianzas entre unos pocos estados que se unen por necesidades comunes o ambiciones comunes, pero una unidad real entre las personas no es posible en este mundo de pecado y rebelión, donde los hombres desean exaltarse a sí mismos sobre el Creador del universo. Si las Naciones Unidas podrían realmente tener éxito, el hombre gritaría: «¡Saquen a Dios! Quita tu trono. Hemos tenido éxito en traer paz a la tierra y ya no te necesitamos más». Esto era lo que decía Donald Barnhouse. Jeremías despreció la falta de paz en su generación porque la gente estaba tratando de crear paz sin obediencia y reverencia a la palabra de Dios. Leamos lo que dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 10 en su última parte. Dice la Biblia así: «He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman». Luego, en el versículo 13 dice: «Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores». En otras palabras, Jeremías dijo: «Todos los de mi generación entre mi pueblo están consumidos por la avaricia. Tan solo quieren más y más ganancias. Y todos ellos, desde el liderazgo hacia abajo, están viviendo vidas engañosas, mintiéndose unos con otros, engañando y siendo engañados». Continúa, por favor, leyendo en el versículo 14, donde dice: «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz». La gente habla de paz, pero no la tienen. Remiendan cosas por unas pocas semanas o meses tal vez, pero no duran y nunca durarán. En el Nuevo Testamento, durante el período de tribulación sobre la tierra, después que la iglesia haya sido arrebatada al cielo, el mundo será ocupado con conversaciones de paz. Pensarán que finalmente la tendrán. Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mi amigo, mi amiga, el mundo, con su avaricia y egoísmo, con su rebelión contra Dios y su palabra, puede tener una cumbre de paz tras otra, un acuerdo de paz tras otro, pero nunca, nunca durará. La paz llega a aquellos que han doblado sus rodillas ante su majestad, a aquellos quienes llaman a Cristo su príncipe. A ellos Él les da paz. Entonces, pensando en los contextos donde está utilizada la palabra paz, la paz es algo que el mundo no tiene.
En segundo lugar, la paz es un atributo de Dios. Tome nota, por favor. La paz es un atributo de Dios. Pablo escribió después en Romanos capítulo 15, versículo 33, que después vamos a estudiar, solamente lo menciono, donde dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Un atributo descriptivo moral de Dios es paz. Usted tiene paz solamente cuando viene a la cruz, donde el tratado de paz, digamos así, fue firmado entre Dios el Padre, quien representa la santidad y la ira justa contra el pecado, y Dios el Hijo, quien representa la satisfacción de la ira del Padre al morir por una humanidad pecadora. El tratado de paz es firmado con la sangre de Cristo y durará, no por 2 años solamente, sino por siempre. En tercer lugar, hay una razón porque la paz es también una descripción del Evangelio. El Evangelio es la declaración que el tratado de paz ha sido firmado y que la raza humana puede ahora tener paz con Dios. Cada creyente está para propagar estas noticias del Evangelio. Por lo tanto, Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 15, que los creyentes deberían tener los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Pablo, también guiado por el Espíritu, escribió en Efesios capítulo 2, versículos 17 al 19, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En cuarto lugar, la paz es algo que se recibe en el momento mismo de la salvación. Mire por favor conmigo Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego vaya a Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Leo la Biblia allí, donde dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora, una persona promedio en cualquier país podría pensar que puede asumir una posición neutral ante Dios. De hecho, la forma de evangelismo típica es, ¿sabe? Usted debería probar con Cristo. Esto es lo que hoy en día se está diciendo. Él hará todo mejor en su vida. Debe darle una oportunidad. Sé que realmente quiere lo que el mundo ofrece, pero Dios tiene algo aún mejor. Ese no es el evangelio verdadero. Esa es una venta cualquiera. No hay tal cosa como neutralidad ante Dios. No pertenecer a Cristo es ser un enemigo de Dios. Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 4, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me pregunto, ¿qué le sucedió a predicadores como Jonathan Edwards, quien predicó hace 100 años? Él predicó una vez, pecadores en las manos de un Dios airado. No hay nada de ventas en ese sermón. Esa es la urgencia del apóstol Pablo, quien escribió en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego preguntó en el capítulo 10, versículo 14 en su última parte, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Recuerdo una vez, hace muchos años, que con mi familia hicimos nuestro viaje de verano a Minnesota, el lugar de nuestros ancestros. En el camino, usualmente, visitábamos diferentes hogares e iglesias que sustentaban a mis padres como misioneros. Nos detuvimos en la casa de una pareja mayor y piadosa que había sustentado a mi familia por décadas.
tenían viviendo con él a uno de sus padres. En realidad no recuerdo de quién de ellos era exactamente el padre. Estaba viejo y escuchaba con dificultad, pero todavía estaba algo lúcido y evidentemente había ido a vivir sus últimos días con ellos. Esta pareja llevó a mi padre a un lado y en voz baja le dieron la noticia de que no estaban seguros de la salvación del anciano. Pidieron a mi papá si podría hablar con él. Ahora, mis hermanos y yo usualmente estaríamos afuera jugando a patear una lata o a las escondidas, o algo para mantenernos ocupados mientras mis padres hacían lo que se supone que hacen los misioneros. Esa tarde, sin embargo, por alguna razón, todos estábamos sentados en la sala. Recuerdo al anciano sentarse en una silla con una sábana tapándose las piernas y abrigándose con un suéter bien grueso. Respiraba con dificultad y tenía su cabeza un poco agachada. En un momento mi papá acercó su silla a la del hombre, de modo que lo tenía cara a cara, y le dijo: «Señor, ¿usted está seguro que si muriera hoy entraría al cielo?» El hombre se quedó en silencio. Entonces finalmente dijo: «No, creo que no entraría». Mi papá lanzó el plan de salvación. Explicó que la salvación fue necesaria porque todos somos pecadores, y porque todos somos pecadores no podríamos nunca ganar la salvación, pero que podemos aceptarla únicamente como un regalo de parte de Dios. Esta es la razón por la que el orgulloso no puede ser salvo. Él preferiría apuntar a algún tipo de objetivo, o algún acto de obediencia, o alguna moralidad o filantropía, y pensar que realmente la merece. Pero es un regalo, y solamente los pecadores que admiten que lo son pueden recibir el precioso don de salvación. Recuerdo estar sentado en ese sillón y pensar: seguramente este hombre aceptará a Cristo hoy. Finalmente mi padre preguntó: ¿entiende todo lo que le he explicado? El hombre dijo: sí. Bueno, señor, ¿le gustaría en este mismo momento confesar su pecado a Dios y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Guardó silencio por un momento largo y luego dijo: creo que no lo haré. No podía creer lo que estaba oyendo. Pensé: este sí que es un anciano testarudo. Mi papá le dio la mejor explicación que pudo. ¡Qué mal! Luego, mi papá se levantó, tomó su silla, la puso justo al lado de aquel hombre y empezó nuevamente. Con más urgencia que nunca, mi papá le recordó a este hombre que moriría pronto y sería demasiado tarde para siempre. Una vez más, explicó el Evangelio y luego preguntó: ¿le gustaría aceptar a Jesucristo hoy y confesarle sus pecados y su necesidad de un Salvador? Su silencio parecía una eternidad. Con su mentón en su pecho, evaluando su respuesta, y luego dijo: creo que lo haré. Recuerdo que las lágrimas caían por sus mejillas mientras ellos oraban juntos. Otro incrédulo fue rescatado de la ira de Dios. Esa es la razón por la que hay verdadera urgencia en el verdadero Evangelio. El Evangelio de verdad es una advertencia así como una promesa. No estamos hablando a gente que simplemente ha elegido no aceptar a Cristo. Estamos hablando a gente que está bajo condenación de Dios y que enfrentará la ira de Dios como enemigos suyos. Me pongo delante de usted hoy como una advertencia de Dios. Lo opuesto a la paz de Dios no es falta de sueño o un caso de indigestión. No es eso. Lo opuesto a la paz con Dios es condenación. Y si usted muere sin su paz, sufrirá ira eterna y condenación como su enemigo, quien rechazó el tratado de paz en Cristo Jesús. Como incrédulo, usted será un pecador en las manos de un Dios furioso.
Será demasiado tarde a menos que usted venga al dador de paz, al hacedor de paz, la encarnación del tratado de paz entre Dios y el hombre, y reciba de él su salvación, la cual lo hace libre de la condenación y le da paz con Dios.